Bueno, para poneros un poco en antecedentes, el discurso va sobre la homeopatía y es un discurso que se basa en una serie de artículos de prensa que han salido recientemente. El diario.es, El País y una plataforma online de divulgación científica. ¿De acuerdo? Legalmente, un medicamento es un compuesto que ha demostrado seguridad y eficacia para el tratamiento de un determinado problema de salud en ensayos clínicos. Sin embargo, cuando añadimos homeopático al término anterior, medicamento homeopático, la definición da un giro de 180 grados. Medicamento homeopático pasa a referirse a un compuesto que tan solo tiene que ser seguro y no tiene por qué mostrar eficacia alguna en un ensayo clínico. La homeopatía ha sido y es un negocio avalado por el Estado y el sistema. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un punto de inflexión. La homeopatía ya no disfruta de la gran tolerancia de la sociedad e instituciones de hace unos años. No solo en España, sino también en otros muchos países. Las razones detrás de este cambio social son complejas de identificar, pero probablemente tengan que ver con la generación de una masa crítica, hostil y bien informada contra este tipo de pseudomedicina. En los mejores tiempos, la homeopatía, y hasta hace pocos años, se enseñaba en másteres en múltiples universidades españolas, como por ejemplo la de Barcelona, la de Sevilla o incluso la de Valencia. De hecho, hasta llegó a tener cátedras, como en la Universidad de Zaragoza o en la de Murcia. Esta enseñanza, dirigida principalmente a futuros profesionales sanitarios, tiene tanto sentido como enseñar astrología a futuros astrónomos. La situación, sin embargo, ha cambiado un poco. En total, más de 6 universidades han cerrado sus puertas a esta práctica carente de evidencia científica. Hay algunas que siguen manteniéndola, como la Universidad Católica de Murcia y como la UNED, pero ambas afirman que para 2018 ya no se podrán estudiar estudios homeopáticos en sus centros. Pero no solo las instituciones académicas han levantado la voz críticamente contra la homeopatía, sino también otro tipo de instituciones en España, como por ejemplo la Sociedad Científica de Farmacia Hospitalaria, la Organización Médica Colegial o la Real Academia Nacional de Farmacia. Este ambiente crítico con esta disciplina también se ha hecho notar en las ventas. Boiron es el principal laboratorio homeopático del mundo. Ha visto cómo sus ingresos han ido disminuyendo en los últimos años en nuestro país, en España, aunque es un laboratorio francés. Mientras que en 2014 facturó más de 25 millones de euros, repito, 25 millones de euros facturados en 2014, en 2015 esta cantidad descendió a 24 millones, 1 millón menos. Y en 2016 su facturación cayó aún más drásticamente, a 20 millones y medio. Un descenso total de casi un 20% de la facturación en tan solo 2 años, lo cual refleja, una vez más, un cambio en la percepción que la homeopatía tiene entre la población. Aún así, y con todo, hace 2 días la homeopatía de nuevo volvió a saltar a las noticias, de nuevo está en boca de todos, porque se ha dicho que parece ser que se está haciendo un hueco en las consultas de atención primaria. Aunque 10.000 médicos, es verdad que 10.000 médicos de atención primaria están utilizando la homeopatía, esta cifra en verdad no es tan grande como parece. De hecho, es una ridícula minoría. Hay que tener en cuenta que existen más de 223.000 médicos colegiados. Repito, más de 223.000 colegiados. Estos son cifras de 2010, pero bueno, aún así, que solo 10.000 médicos de estos 223.000 utilizan la homeopatía en atención primaria no es una cantidad para escandalizarse. Aunque los médicos que practican este tipo de medicinas alternativas son tan pocos, la pregunta sigue siendo ¿por qué la mayoría de los médicos no las critican públicamente, la homeopatía y otro tipo de medicinas alternativas? Parece ser que si se quieren encontrar críticas a las medicinas alternativas desde el colectivo médico,
no se van a encontrar entre sus organismos oficiales, va a tener que ser entre profesionales particulares. Y esto la verdad es que no deja de resultar llamativo, si tenemos en cuenta lo que sucedió con el clímax y aquel boom que hubo con la pulsera Power Balance. En aquel caso, los médicos no tuvieron ningún miramiento en criticarlas en los medios. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué la Power Balance era mala, malísima y con las medicinas alternativas no hay nada que decir? Bueno, las razones son varias, yo voy a mencionar concretamente 4, ¿vale? La primera de ellas, la primera razón es el corporativismo. ¿Cómo va a criticar abiertamente una organización médica oficial una medicina alternativa si entre sus filas, incluso entre sus puestos más altos, se encuentran médicos practicantes de ella? ¿Cómo va a criticar un médico públicamente la medicina alternativa cuando entre sus colegas puede haber uno que la practique y esto derivar en un conflicto? La Power Balance, en su caso, fue muy sencillo criticarla, porque no hay médicos Power Balanceros. Pero el asunto cambia cuando se tocan las pseudomedicinas. La segunda razón de las 4 que hablaba es el dinero. La demanda en el uso de las medicinas alternativas es y ha sido un negocio creciente. Ante este fenómeno, los médicos pudieron actuar en su momento de 2 formas. Una, informando a la población sobre la ausencia de evidencias científicas de estas y frenarlas, o subirse al negocio y decir, esto es mío. Los médicos eligieron hacer lo segundo. La tercera razón es la desinformación y la ignorancia. Aunque sea un poco duro decirlo, la formación de los médicos durante la carrera no tiene una vertiente científica, sino más bien enciclopédica. Memorizan millones de datos a lo largo de la carrera y pocas o muy pocas veces se les explica de dónde vienen estos datos. Dicho de otra manera más clara, en las facultades se enseñan los conocimientos de medicina que se obtienen de la ciencia sin explicar cómo se han obtenido de ella. Por ejemplo, el fármaco X cura la enfermedad Y punto. La cuarta razón y la última es el conflicto con los pacientes que utilizan medicinas alternativas. Criticar a las medicinas alternativas casi siempre garantiza una dura respuesta de sus usuarios más creyentes y hace pasar un mal trago al que critica. Con lo cual es bastante normal que muchos médicos quieran evitar meterse en tal berenjenal y vivir más tranquilos. Y en cualquier caso, a pesar de que la homeopatía lleva un año tan malo, cabe preguntarse cómo es posible que la homeopatía haya vivido cómodamente en los años previos sin apenas polémicas y con buenas cuentas de sus resultados en los laboratorios. En España, la Agencia del Medicamento defiende que son medicamentos como todos los demás. Sin embargo, y vuelvo a retomar el inicio del discurso, no tienen por qué demostrar eficacia, siendo esto, el no tener que demostrar su eficacia, un claro agravio comparativo con el resto de medicinas. Y además, este tipo de medicamentos homeopáticos o medicamentos alternativos se dispensa en farmacias y con un IVA súper reducido. Muchas gracias.